Hola a todos. El monzón puede cambiar la ciudad hasta dejarla irreconocible y el granizo puede convertirla en un campo de batalla. Hoy verás lo cruel que puede ser el clima y lo caro que le salen a las personas estos estallidos de ira natural. ¡Adelante! En septiembre de 2013, Colorado sufrió una serie de desastres naturales. El estado tuvo mala suerte. Se vio afectado por un frente frío y un monzón cálido y húmedo procedente del sur. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y las aguas de la crecida se extendieron casi 320 kilómetros hacia el sur. Se declaró el estado de emergencia en los 14 condados más afectados por el mal tiempo. Bienvenidos a la región más soleada de Europa. La provincia española de Almería se encuentra en el sur del país. Es conocida por su rica historia y su hermosa arquitectura, y también por disfrutar de 320 días de sol al año. Pero en septiembre de 2015, la región estaba irreconocible. Estas imágenes fueron tomadas en la pequeña ciudad de Adra, la más afectada por las fuertes lluvias. Las tranquilas calles se convirtieron en un instante en ríos embravecidos. Arrastraron los coches aparcados y todo lo que se cruzaba en su camino. 50 casas, 30 tiendas y 200 coches fueron víctimas de la catástrofe. En total, 14 provincias se vieron afectadas, donde se declaró oficialmente el estado de alarma. Johannesburgo es la ciudad más grande de Sudáfrica y el 9 de noviembre de 2016 se vio afectada por una grave catástrofe natural. Por la tarde comenzó una tormenta eléctrica que luego se convirtió en una fuerte granizada. En total cayeron 150 milímetros de lluvia. Cientos de coches quedaron bloqueados en las calles inundadas. La administración local tuvo que gastar casi $4 millones para ampliar el sistema de alcantarillado pluvial y acelerar el drenaje de las calles. El 10 de julio de 2016, un hombre grabó el terrible clima en Dakota del Norte. El granizo, con un diámetro de más de 8 centímetros, cayó sobre la zona, derribando árboles y dejando abolladuras en los coches. El granizo azotó todo Estados Unidos y dejó tras de sí daños valorados en $1.000 millones. La ciudad de Killdeer, en el suroeste de Dakota del Norte, fue la más afectada. El responsable de emergencias afirmó que tras el granizo la ciudad parecía una zona de guerra. Parece como si alguien estuviera disparando al estanque desde el cielo, pero es el granizo que cayó en Colorado en agosto de 2018. Las bolas de hielo del tamaño de pelotas de ping-pong caían con tanta fuerza que dañaban fácilmente los tejados y los vehículos. Miles de viviendas y locales comerciales se vieron afectados por este fenómeno meteorológico. Golf ball sized hail for a second there. Look at that. La naturaleza claramente no estaba de buen humor el 8 de mayo de 2017 y decidió descargar su ira sobre el estado de Colorado. Primero los lugareños vieron un rayo en el cielo y luego empezaron a caer del cielo granizos del tamaño de pelotas de golf. Al parecer, el objetivo principal de la madre naturaleza era el centro comercial Colorado Mills. Yeah, look at that. Oh my God. My car's probably it might be a big one, man. It's coming back. No! My car!
Cuando las precipitaciones comenzaron a derretirse, el centro comercial se inundó. 12 centímetros de agua entraron en la mayoría de las tiendas y locales, por lo que los empleados y los clientes tuvieron que abandonar el edificio. Al salir a la calle, la gente se quedó en estado de shock. Sus coches habían quedado destrozados por el granizo. La tormenta batió todos los récords como la más costosa en la historia del estado. El total de los pagos de seguros ascendió a casi 1.500 millones de dólares. Por eso es mejor permanecer a cubierto durante una tormenta. La naturaleza puede ser muy cruel. El viento puede causar graves daños a las ciudades, especialmente si trae consigo abundantes precipitaciones. Así se veía la ciudad india de Chennai en noviembre de 2021. El ciclón trajo consigo una tormenta que en solo una noche inundó la mayoría de las calles. La tormenta fue inmediatamente calificada como la más fuerte desde 2015. Debido a ella se suspendió el servicio ferroviario, por lo que la gente se desplazaba como podía. Este clima es probablemente el principal inconveniente de vivir a orillas de la bahía. El 9 de octubre de 2023, la provincia más bonita de Tailandia se vio afectada por unas inundaciones. Los campos de arroz, las plantaciones de té, los campos, todo quedó sumergido bajo el agua. El monzón trajo lluvias torrenciales al norte del país que elevaron el nivel de agua hasta los 4 metros. 1.300 hogares se vieron afectados y hubo que evacuar a cientos de personas. Esta vez la temporada anual de lluvias monzónicas fue mucho más intensa de lo habitual. Cuando las fuertes lluvias sustituyen a las altas temperaturas, casi siempre se producen inundaciones. Sin embargo, rara vez son tan graves. El 24 de septiembre de 2025, varias ciudades del sur de China fueron víctimas del mal tiempo. El monzón llegó desde Taiwán. Debido a los fuertes vientos y las lluvias torrenciales, las autoridades declararon el nivel rojo de peligro. Sin embargo, los residentes no hicieron caso a la advertencia. En la zona costera, el principal peligro era el mar. Olas de casi 3 metros de altura se abatieron sobre la costa e inundaron decenas de calles y edificios. La velocidad del viento alcanzó los 265 kilómetros por hora, por lo que en las regiones del sur de China era peligroso incluso estar dentro de los edificios. Las escuelas, fábricas y servicios de transporte fueron cerrados de inmediato. Las autoridades tuvieron que evacuar a casi 2 millones de personas hacia el norte del país, donde el tifón fue perdiendo fuerza y no era tan peligroso. Normalmente el aeropuerto de Biratnagar, en Nepal, tiene un aspecto muy diferente, pero así se veía el 20 de octubre de 2021. Durante varios días hubo fuertes lluvias en la región que hicieron que el río más cercano se desbordara. El aeropuerto inundado no podía funcionar con normalidad, por lo que fue cerrado durante 3 días. Todos los vuelos desde la ciudad fueron cancelados hasta que finalmente se restableció el servicio. Si buscas en Google la ciudad canadiense de Red Deer, verás una naturaleza increíble y paisajes preciosos, pero a veces este lugar no es tan pintoresco como en las fotos. Estas imágenes fueron tomadas en julio de 2017, cuando una granizada azotó la ciudad, y algunas personas tuvieron la mala suerte de estar en la calle en ese momento. Según los testigos, unos minutos antes aún brillaba el sol en el cielo y todo el mundo disfrutaba tranquilamente de su descanso.
El cambio repentino del tiempo dejó a todos en estado de shock. El calor veraniego dio paso a una fuerte granizada que en un instante hizo que todo el mundo abandonara la playa. El 16 de mayo de 2025, la ciudad de San Luis, en Missouri, se sumió literalmente en la oscuridad. Nubes negras se cernieron sobre la ciudad, trayendo consigo fuertes vientos y precipitaciones. El mal clima se extendió a lo largo de 32 kilómetros por las zonas vecinas y causó daños a gran escala. Fue la tormenta más grave que azotó la ciudad desde 2011. Los expertos estimaron los daños en 1.600 millones de dólares, por lo que el Estado tuvo que solicitar ayuda federal. En julio de 2025, Texas estaba irreconocible. El monzón trajo humedad tropical y fuertes lluvias a la región. Las inundaciones comenzaron el 4 de julio y se declaró el estado de emergencia en varias ciudades. En solo unas horas, una de las regiones recibió la cantidad de precipitaciones que normalmente cae en 4 meses. Durante los días siguientes, las lluvias torrenciales se desplazaron de una zona a otra, dejando a su paso fuertes inundaciones. Las organizaciones benéficas donaron decenas de millones de dólares en ayuda y muchas empresas alimentarias proporcionaron comida y agua potable a los afectados. La catástrofe natural unió a todos los habitantes del estado. Se vieron obligados a trabajar juntos para reparar los daños causados por las inundaciones. Brisbane es la capital del estado de Queensland y la tercera ciudad más poblada del este de Australia. Debido a su clima poco favorable, llueve durante la mayor parte del año. Por eso los habitantes no se sorprendieron mucho cuando el 27 de noviembre de 2014 una granizada azotó la ciudad. La velocidad del viento alcanzó los 141 kilómetros por hora. Las fuertes ráfagas de aire ayudaron a que los granizos golpearan los coches y los tejados de las casas y rompieran las ramas de los árboles. Las consecuencias de la tormenta fueron terribles. Más de 100.000 hogares se quedaron sin electricidad y los tejados de 2.000 edificios resultaron dañados. En el aeropuerto local volcaron varios aviones. Un par de meses después, cuando ya se habían subsanado todas las consecuencias, las autoridades pudieron calcular los daños. Ascendieron a 1.100 millones de dólares, teniendo en cuenta todos los pagos del seguro. En Brisbane hay tormentas todos los años, pero esta en particular quedó grabada en la memoria de los lugareños. Solo duró media hora, pero causó un daño enorme. En septiembre de 2025, la provincia de Shanxi, en el centro de China, sufrió lluvias prolongadas y fuertes vientos. El monzón derribó árboles e inundó las calles. Incluso se cayeron las farolas y las señales de tráfico. Muchas carreteras quedaron bloqueadas y no había suficientes trabajadores. Algunas personas despejaron las vías por sus propios medios, mientras que otras tuvieron que conducir por calles inundadas, aunque sus coches apenas podían soportarlo. Cuando se habla de Texas, la gente inmediatamente imagina cañones y desiertos. En las fotos, el estado parece estar en sequía todo el año, pero no siempre es así. Aquí también se puede ver este clima. Estas imágenes fueron tomadas en la ciudad de Wylie el 11 de abril de 2016. Todo comenzó como una tormenta normal, pero luego el viento trajo granizo.
Las precipitaciones fueron tan intensas que afectaron al 80% de las viviendas. Los daños totales ascendieron a 300 millones de dólares. Y eso que los meteorólogos la calificaron como una tormenta insignificante. Los habitantes de Australia recordarán durante mucho tiempo el mes de diciembre de 2023. En esa época se produjo el monzón más húmedo de la historia del país. En pocos días, la tormenta cobró una fuerza enorme y se abatió sobre tierra firme con grandes precipitaciones y vientos de 220 km por hora. El nivel máximo de precipitaciones se registró cerca del río Daintree, en Queensland. Allí el agua subió hasta más de 2 metros. En un par de días, las lluvias y los vientos causaron daños por valor de 670 millones de dólares. Los condados de Dallas, Collin y Fannin sufrieron al mismo tiempo una fuerte granizada. El 13 de junio de 2012, varios condados del estado de Texas se vieron afectados por las precipitaciones. Las bolas de hielo eran de diferentes tamaños, desde naranjitas hasta pelotas de béisbol. No es difícil imaginar el daño que pueden causar miles de granizos de ese diámetro. Las autoridades declararon que los daños para el estado ascendieron a casi 1.000 millones de dólares. El agua no parece algo fuerte o amenazante, pero al ver estas imágenes, uno comprende de inmediato que no se debe subestimar a la naturaleza. ¡Madre de Dios! ¡Vecina! ¡Cállate! No le digan. El sureste de España parece un paraíso, pero a veces también se ve afectado por el clima. El 17 de diciembre de 2016, las lluvias torrenciales provocaron fuertes inundaciones. En varias zonas cayeron hasta 400 milímetros de lluvia. Valencia, Murcia, Cataluña e incluso las Islas Baleares se vieron afectadas por las lluvias torrenciales. En las dos primeras ciudades se evacuó a cientos de personas, se cerraron colegios y muchas carreteras. Este monzón fue uno de los más intensos que ha habido en España. Este conductor en Oklahoma observa con desesperación cómo el granizo daña su vehículo. El tornado no pasó por el parque de casas rodantes, pero el granizo fue inevitable. There's not a thing I can do about it either. Un residente de Texas observó que el tiempo en la calle empeoraba y decidió alejar su camión del árbol. Al parecer era consciente de la intensidad de las lluvias monzónicas. Ojalá todos tuviéramos su intuición. Esta pared permaneció en pie durante años e incluso los fuertes vientos no lograron moverla. Pero las precipitaciones tras la tormenta lograron derribar los ladrillos en cuestión de segundos, como si fueran cubos de juguete. Yeah, it's pretty crazy, huh? That conking me on the head. Hey, Daddy! Getting pounded by hail. Hey, Daddy! Hold that, and I dare you to run out there. Dude, look at that! Oh, yeah! Phoenix es la capital del estado de Arizona y se encuentra en el suroeste de Estados Unidos. A los turistas les encanta visitarla por su clima soleado y cálido durante todo el año, pero el 5 de octubre de 2010 fue una excepción. Look at that. That is insane.
El granizo, con un diámetro de casi 5 centímetros, rompió ventanas, arrancó tejados y dejó abolladuras en los coches. Los daños causados por el terrible clima ascendieron a casi 3.000 millones de dólares. Esta cifra ayudó al estado a ocupar el primer lugar en la lista de estados con mayor número de pérdidas de bienes asegurados en 2010. El 13 de junio de 2012, varias tormentas azotaron el norte de Texas. Cayó granizo en varias ciudades y en algunos lugares. Era anormalmente grande para esa zona. En estas imágenes, tomadas en Lakewood, se ven pedazos de hielo de casi 11 centímetros de diámetro. Look at that is golf ball. That is baseball now. Oh my God. Look at this. Look at that. Oh my God. It's raining trees. It's like literally a hailstorm. Cuando esas bolas de hielo empezaron a caer del cielo, dañaron cientos de casas y coches. El estado tuvo que gastar 900 millones de dólares para reparar los daños causados por el clima. Look at the flood. That is what you call a flash flood too. I was trying to call you going, did you see this? El 16 de junio de 2011, en la ciudad de Altus, Oklahoma, estuvo soleado casi todo el día. Por la tarde, los meteorólogos anunciaron una pequeña probabilidad de lluvia, pero a los habitantes de la ciudad les esperaba una sorpresa. En esta situación, solo tuvieron suerte aquellas personas que tenían asegurados sus vehículos. Sí, normalmente hay que esperar un tiempo para recibir el pago, pero es mejor eso que perder tu coche y tu dinero por culpa del clima. En 2012 se produjo una inundación en el sur de Columbia Británica, en Canadá. Fue similar a la que ocurrió en el mismo lugar en 1997. El monzón trajo grandes precipitaciones. El arroyo se desbordó y comenzó a inundar la zona. Cuando el agua se llevó uno de los coches, este quedó atrapado debajo de un puente nuevo. Resultó que las autoridades locales lo habían construido sin tener en cuenta la posibilidad de una catástrofe natural. Esto provocó un atasco y el agua siguió subiendo. Una pareja cuyo negocio se vio afectado por la inundación demandó al gobierno local. Ganaron el juicio y los daños causados por el mal tiempo aumentaron drásticamente en $2 millones para las autoridades. Este fue el tamaño del granizo que cayó en la pequeña ciudad de Grafton, en Virginia Occidental, el 28 de abril de 2016. El Servicio de Seguridad Local recibió 9 avisos de precipitaciones extremas en diferentes zonas. Así que la persona que grabó este vídeo no fue la única que tuvo que soportar un clima tan adverso. En el centro del estado de Nueva Jersey hay una pequeña comunidad llamada Princeton Junction con una población de solo 2.500 personas. El 30 de julio de 2016, este lugar apareció en todas las noticias del estado. La zona sufrió unas lluvias torrenciales, algo bastante inusual en esta región. El nivel del agua era tan alto que la estación de tren local parecía un parque acuático. Por supuesto, el servicio de trenes se suspendió durante ese periodo.
Las fuertes lluvias y la mala visibilidad en la carretera no eran lo peor. En ese mismo momento, el viento alcanzó una velocidad de 140 kilómetros por hora. Rompió ventanas, arrancó tejados y derribó árboles. Casi 70.000 hogares se quedaron sin electricidad durante algún tiempo e incluso hubo que llamar al ejército para reparar los daños. El 10 de septiembre de 2014, en la estación Shinkoiwa, en Tokio, la gente tuvo que caminar literalmente sobre el agua. Querían refugiarse en el metro porque llovía muchísimo, pero toda el agua se acumuló y terminó inundando la estación. Cuando en la zona cercana a un río cayó el doble de la precipitación habitual en 2 meses, el nivel del agua subió tanto que ya no cabía en el cauce. El 6 de julio de 2017, en una pequeña ciudad de Rusia, el río se desbordó y comenzó a destruir todo a su paso. Incluso los edificios que lograron mantenerse en pie quedaron tan dañados por el agua que era imposible permanecer en ellos. En la parte sur del estado de Kansas, a orillas del río Arkansas, se encuentra la ciudad más grande del estado, Wichita. Y en septiembre de 2015 sufrió una granizada increíblemente fuerte. Las precipitaciones afectaron a un territorio de 8 por 24 kilómetros. No solo sufrieron daños los edificios y los coches, sino que el granizo incluso dañó 3 aviones que fueron remolcados inmediatamente al hangar. Tras este arrebato de ira del clima, las compañías de seguros recibieron 35.000 solicitudes de indemnización por daños materiales. Un piloto japonés mostró cómo se ve una fuerte granizada desde fuera. El espectáculo es impresionante. La pared de precipitaciones parece encerrar la zona en una jaula de mal tiempo, y mientras fuera todo está seco, tranquilo y soleado, dentro reina el caos absoluto. Cuando el aire cálido y húmedo sobre Queensland fue sustituido por un viento fresco del sur, se produjo una atmósfera inestable. Aunque se produjeron varios focos de precipitaciones, el mayor de ellos se situó en el centro de la ciudad. Estas son las imágenes que lograron captar sus habitantes. En algunas imágenes el granizo parecía el fin del mundo. Al caer la noche, la tormenta se adentró en el mar y dejó en paz la tierra firme. Por desgracia, las consecuencias del fuerte viento y el granizo fueron muy graves. Cuando la gente viaja a Dubái, lo hace en busca del sol y el calor, que a veces puede ser extremo. Pero en 2024 muchos turistas se encontraron con un clima muy diferente. El 16 de abril, el monzón trajo fuertes lluvias con una cantidad récord de precipitaciones a Dubái y Abu Dhabi. Fue uno de esos raros casos en los que el desierto no estaba nada seco.
Se cancelaron muchos vuelos y la gente tuvo que pasar varias horas en las salas de espera para poder salir de los aeropuertos. La tormenta no afectó solo a los Emiratos Árabes Unidos, sino que siguió hacia Bahrein y algunas zonas de Qatar.